Vamos a ver, jóvenes. Ahí está. Permítame un segundo. Ya vamos a comenzar. Solo estoy dejando que cargue esto. Ahí está. Bueno, entonces ahora vamos a hacer algo. Permítanme un segundo, jóvenes. Vamos a ver acá. Aquí está. Vean. A nosotros faltó por explicar lo que es, faltó por explicar. Se mira ahí los cuadritos. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Entonces lo que nos faltó explicar es la cuestión esta de las elasticidades. Tanto la elasticidad de la demanda como la elasticidad de la oferta. ¿Sí? Entonces, tenemos nosotros acá, me voy a ubicar en las hojas. Economía C. Aquí está. Bien. Entonces nosotros tenemos acá la elasticidad de la demanda. Dice la elasticidad de la demanda es un valor cuantitativo o numérico que indica cuándo la cantidad de un bien se compra y responde y cómo responde a una variación en su precio. ¿Qué tenemos entonces nosotros acá? A ustedes yo les di un audio, ¿se recuerdan? Ya la traducción no me la pudo hacer bien, pero el audio está bien clarito. Si alguien lo pusiera ahí, o lo voy a poner yo, por favor. Permítanme un segundo, voy a ver si está acá. Entonces, o alguien que lo ponga ahí y nosotros escuchamos acá y yo voy a ir sacando una información que necesito. Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros, vamos a medir lo que son las elasticidades. Las elasticidades para nuestro curso específicamente son tres, lo que es la elástica, la inelástica y la unitaria. Hay más, está la perfectamente elástica, la perfectamente inelástica, pero para efectos del curso únicamente tenemos que ver nosotros lo que son las elasticidades. Entonces me gustaría, por favor, si alguien, lo primero que vamos a ver acá es lo siguiente. Primero vamos a hacer cuando la elasticidad es menor que 1, cuando la elasticidad es mayor que 1 y cuando la elasticidad es igual a 1. Bueno, entonces ahí tenemos los tres escenarios. Entonces, que alguien ponga el audio suavecito, si lo tiene ahí, por favor, y que lo acerque para que lo podamos escuchar.
Solo pongan el audio y quiero que se escuche, porfa. Si quiere lo pongo, licenciado. Si gusta. Está bien, ahorita lo pongo. Generales, hablar de elasticidades es conocer o explicar cómo responden los bienes a una proporción al cambio en su precio. Si hablamos específicamente, existe la elasticidad de la oferta y la elasticidad de la demanda. La elasticidad de la demanda podemos definirla como aquella que indica cómo la cantidad de un bien responde a una variación en su precio. O podemos decir también que mide la sensibilidad o capacidad de responder de un bien a un cambio en su precio. Para seguir con el tema de elasticidades, hay que conocer que existen tres tipos de elasticidades: la unitaria, la elástica y la inelástica. La unitaria es igual a 1, la elástica es mayor que 1 y la inelástica es menor que 1. Paremos ahí, por favor. Paremos ahí. Gracias. Ahorita vamos a seguir. Bien. Entonces, si nosotros tenemos ahí esto que tenemos acá, vean, si ustedes abren exactamente sus dos dedos, aquí, esto sería, es inelástica. ¿Por qué va a ser inelástica? Porque el resultado que nosotros tengamos es menor que 1. Entonces, esta va a ser inelástica, ¿sí? Luego tenemos nosotros esta que es mayor que 1. Esta va a ser elástica. Elástica, y esta que nosotros tenemos acá, esta va a ser unitaria, o sea, igual a 1. ¿Sí? Bien, sigamos por favor, gracias. Ahorita. Un ejercicio, este lo obtuvimos de la tabla de demanda que ustedes tienen en su ejercicio y que se utilizó para poder graficar la curva de demanda. El ejemplo que vamos a desarrollar dice: cuando el precio de un bien X baja de 2.50 a 2 y la cantidad demandada sube de 4 a 7 unidades, obtener la elasticidad de la demanda. Paremos ahí, paremos ahí. Bien, para este ejercicio tenemos nosotros, para este ejercicio que nosotros tenemos acá, nosotros tenemos primero la elasticidad de la demanda, ¿sí? Entonces nosotros tenemos un precio, tenemos nosotros acá un precio que va de 2.50, baja a 2, ¿sí? Y tenemos la cantidad de demanda, que va de 4, ¿sí? A 7. Recordemos siempre que cuando el precio de un bien disminuye, la cantidad demandada tiende a aumentar. Sigamos ahí, por favor. Gracias. Siguiente paso es explicar la fórmula que se va a utilizar para desarrollarla. Es una fórmula fraccionaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que se compone de dos fracciones, las cuales se van a dividir entre sí. La primera fracción es la variación de la cantidad demandada dividido la cantidad
demandada inicial. Paremos ahí. Una variación. Paremos ahí. Bien. Vuelvo a repetirme. Dice la variación de la cantidad demandada dividido la cantidad de la demanda inicial. ¿Está claro ahí lo que dice en ese audio? Si decimos nosotros la variación de la cantidad demandada de 4 a 7, ¿cuánto varió la cantidad? 3. Muy bien. Entonces, varió en 3. ¿Sí? Luego dice, ¿cuál es la otra parte? Decía, la variación de la cantidad demandada dividido la cantidad demandada inicial. ¿Cuál va a ser la cantidad demandada inicial? 4. 4. Muy bien. Entonces aquí tendríamos la primera fracción. Acuérdense que las fracciones se componen de denominador y denominador. Y dijimos que al obtener las dos fracciones, es una operación de fracciones. Dice ahí en ese audio que se va a dividir. ¿Se recuerdan? Ahí lo dijo. Ahí, no, yo lo dije. Perdón. Ahí estaba poniendo. Entonces, eso se va a dividir. Sigamos, por favor. Del precio dividido el precio inicial. Entonces, cuando hablamos nosotros de la primera fracción, hablamos de la variación de la cantidad de la demandada. Esta variación dice en el problema, cuando la cantidad demandada sube de 4 a 7 unidades, hay una diferencia de 3. Esa es la variación de la cantidad demandada. Luego dice, en la segunda, la cantidad demandada inicial. La cantidad demandada inicial es de 4 unidades. Entonces ahí tenemos nosotros formada nuestra primera fracción. Luego nos vamos a la segunda fracción de la fórmula que dice la variación del precio dividido el precio inicial. Paremos ahí. Entonces, ahí tenemos ya, o sea que vean, aquí en la primera fracción, o sea, la primera fracción, estamos hablando de cantidades de demanda, la diferencia de la demanda y la demanda inicial. Ya cuando nosotros nos estamos trasladando a la segunda fracción, es sobre variación, la variación del precio, que dice que de 2.50 bajó a 2. Entonces la variación del precio va a ser de 0.50 centavos, ¿sí? Y eso dice que va a ser dividido dentro de el precio inicial. Entonces, ¿el precio inicial cuánto es? Va a ser de 2.50. Vale. Pongamos el audio, por favor. Gracias. Entonces, la variación del precio dice en el problema, cuando el precio del bien baja de 2.50 a 2, hay una variación de 50 centavos. Y esa variación del precio la dividimos dentro del precio inicial, que es de 2.50, como lo explica o lo plantea el problema que estamos desarrollando. Al tener las dos fracciones, vamos a dividirlas. La división en la fracción es cruzada, es decir, para este caso, el primer numerador de la primera fracción lo vamos a dividir con el denominador de la segunda fracción. 3 por 2.50 da 7.5. Luego, para obtener el denominador de la fracción siguiente, vamos a multiplicar el numerador de la segunda fracción dividido el denominador de la primera fracción, es decir, 0.50 por 4, que va a ser igual a 2. Entonces, ya formamos una nueva fracción
que es 7.5 dividido 2, nos va a dar un cociente de 3.75. Si nosotros vemos los tres tipos de elasticidades, vemos que esta es mayor que 1. Esto quiere decir que el resultado es elástico. ¿Qué nos... Paremos ahí. Vean, tenemos la primera fracción, 3/4, y tenemos la segunda fracción, 0.50 dividido 2.50. Entonces, si nosotros vemos la primera fracción dividido la segunda fracción, nosotros tenemos acá, como es cruzado la división, se multiplica el primer numerador de la primera fracción por el segundo denominador de la segunda fracción. Es decir, 3 por 2.50 va a dar 7.50. Luego tenemos nosotros el denominador de la primera fracción, lo vamos a multiplicar por el numerador de la segunda fracción. Por eso lo estoy poniendo en la división es cruzado. Y si nosotros multiplicamos 4 por 0.50, esto me va a dar a mí 2. Entonces, ya tenemos esta división, tenemos una fracción. Entonces, lo que necesitamos conocer es el cociente, que es el resultado. Si nosotros dividimos 7.50 entre 2, ¿cuánto nos da? 3.75. 3.75. Bueno. Entonces, ese 3.75, si nosotros buscamos acá, donde tenemos inelástica, elástica o unitaria, entonces vemos nosotros que esta es mayor que 1. Entonces, cuando es mayor que 1, entonces el resultado va a ser elástico. Ahorita vamos a ver. Alguien que quería hablar ahí porque yo no los puedo ver porque estoy viendo únicamente los cuadros. ¿Será que puede agrandar la pantalla, licenciado? Es que no se ve muy bien. ¿Usted lo está viendo en su computadora o lo está viendo en su teléfono? En la computadora. Ahorita se la pongo al por mayor. No sé si ahí está bien. Sí, tal vez un poquito menos. Solo un poquito. Porque como está solo en su... Ahí está, sí. Ahí está bien, entonces vamos a correr esto aquí. Entonces yo les decía a ustedes que tenemos tres tipos de elasticidades. La inelástica, la elástica y la unitaria. La elástica es la que va a ser, mire, el signo mayor, que va a ser mayor que 1. Entonces el resultado que nos dio a nosotros fue de 3.75. Por lo tanto, el resultado va a ser el elástico. Ahora, sigamos con el audio para ver qué significa ese 3.75. Que un cambio pequeño en el precio de 50 centavos nos dio un aumento de casi 4 unidades en la cantidad demandada. Si seguimos con el ejercicio, ahora nos toca determinar la elasticidad de la oferta. Paremos ahí. ¿Se da cuenta usted al decir que una variación en el precio de 50 centavos, porque de 2.50 bajó a 2? Entonces, lógicamente, como baja el precio, aumenta la demanda. Entonces, ese comportamiento yo pongo aproximadamente 4, pero es 3.75. Que recuérdense que nosotros de 0.5 podemos aproximar a 4. Entonces, yo estoy diciendo de aproximadamente 4 unidades. O sea, la variación del precio en 50 centavos nos da a nosotros una variación en la cantidad demandada de casi 4 unidades, o sea, 3.75. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Está clara la operación que hacemos? Licenciado, el 3.75 es la variación en la demanda, dijo. En la demanda, o sea, estas son cantidades. La variación del precio, que es de 0.50, me da una variación a mí de 3.75. O sea, aproximadamente 4, ¿va? Ok, gracias. ¿Por qué? Porque como el precio está bajando, entonces la cantidad demandada está aumentando. ¿Estamos claros hasta ahí? La cantidad demandada serían los productos, licenciado. Sí,
Estamos hablando de unidades, cantidades. Ajá, sí. Ok, gracias. Y ahí son cantidades, no es dinero, ni precio, ¿oye? Ok. Bueno, ahora, para que le quede claro, ahí en esa misma hoja que yo le di, vuelva a leerme qué es la elasticidad de la demanda. Ahorita le digo. Es un valor cuantitativo. ¿Qué más dice ahí? Es un valor cuantitativo o numérico que indica cuando una cantidad de un bien se compra como corresponde a una variación en su precio. ¿Ya? ¿Ejemplo? ¿Está un Ahí, ejemplo? no, solo me interesa que una variación en el precio incide en la compra de bienes, ¿me entiende? En la adquisición de bienes. O sea, estamos hablando de demanda, estamos hablando de cantidades. Si el precio varía, también va a variar la cantidad demandada. Si el precio baja, la cantidad demandada va a aumentar, va a tener un aumento, va a aumentar. Por eso es que es elástica, porque está arriba de 1, ¿me entiende? Y si el precio va subiendo, entonces eso tiende a bajarlo más. Ese es el razonamiento que se da ahí. Bien. Ahora, el siguiente paso. Vamos a trabajar nosotros lo que es oferta. Por favor, el compañero que me estaba haciendo la campaña de poner ahí el audio. Ahorita lo pongo, licenciado. Gracias. Que nos indica también cómo la cantidad ofrecida responde a una variación en el precio. También podemos decir que mide el cambio generado en las cantidades ofrecidas de un bien o servicio frente a los cambios verificados en los factores que lo determinan, siendo estos los costos de los valores del producto, el precio de bienes sustitutos o complementarios, el precio del propio bien y la tecnología aplicada a la producción. El ejemplo que se va a desarrollar es el siguiente. Dice, cuando el precio sube de 1 a 1.50 y la cantidad ofrecida sube de 1 a 4, obtener la elasticidad de la oferta. Paremos ahí. La fórmula. Entonces, por el lado, aquí vean, aquí está al revés. Aquí el precio, como estamos por el lado del oferente, recuérdense que cuando el precio sube, la cantidad ofertada aumenta también. ¿Qué quiere decir esto? En este mismo ejercicio que estamos haciendo, dice que cuando el precio de 1 sube a 1.50, la cantidad ofrecida de 1 sube a 4. Sigamos, por favor. Es la siguiente. También es una fórmula fraccionaria y la primera fracción se obtiene de la variación de la cantidad ofrecida dividido la variación del precio. La segunda fracción es el precio inicial dividido la cantidad ofrecida inicial. Ambas fracciones se multiplican para sacar el resultado final de la elasticidad. Entonces, procedemos a desarrollar y decimos, la variación de la cantidad ofrecida, dice, cuando la cantidad sube de 1 a 4, la diferencia es 3, dividido la variación del precio. Dice, cuando el precio sube de 1 a 1.50, la variación es que el precio aumentó en 50 centavos. Luego tenemos la segunda fracción, que el precio inicial es de 1. Y luego la cantidad ofrecida inicial también es de 1. Entonces ahí ya tenemos formado nosotros las dos fracciones, las cuales vamos a multiplicar. La forma de multiplicar fracciones es numerador con numerador, denominador con denominador. Es decir, 3 por 1 va a dar 3 y 50 por 1 va a dar 0.50. Esto va a ser igual a 6, lo que nos sigue dando
una elasticidad de 6. ¿Qué significa eso? Que a una variación de 50 centavos, la cantidad ofrecida aumentó en 6 unidades. Entonces, Ajá. Siga ahí, por favor, siga. compañeros, con esto hemos terminado. Ahí estamos. Paremos ahí, porfa. Entonces, está también, si ustedes se dan cuenta, es mayor que 1, ese valor de 6, pero se refiere a cantidades ofrecidas. Aquí estamos hablando de la variación de las cantidades en función de su precio. Por el lado de la oferta es lógico y es normal. Si el precio aumenta, pues hay que aprovechar y producir y vender más. Entonces, este resultado también es elástico. ¿Por qué? Porque va a ser mayor que 1. ¿Qué fue lo que hice? Tomé la diferencia, la primer fracción, la diferencia entre las cantidades ofrecidas de 1 a 4 es 3, dividido en la diferencia entre el precio inicial y el precio final, que es de 50 centavos, luego tenemos acá, ¿qué decía 1? ¿Qué decía la segunda fracción que estaba tomando? El precio inicial. El precio inicial, que es de 1, dividido la cantidad inicial, que va a ser 1. Y como estamos en multiplicación, es numerador con numerador y denominador con denominador. O sea, el número de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. Por eso estoy dejando esas líneas indicadas. 3 por 1 va a dar 3 y 0.50 por 1 va a dar 0.50. 3 dividido 0.50, eso les va a dar igual a 6, que también sería un resultado elástico. ¿Preguntas? Yo creo que ahí está sencillo eso, ¿verdad? Solo disculpe, es de que yo también tengo un poco mal internet. ¿Qué era el del 0.50? ¿La división La de qué? diferencia del precio. En la segunda es la diferencia que de un quetzal, ¿sí? El precio subió a 1.50. Ahí hay una diferencia. Entonces, otra cosa que pueden identificar ustedes en una operación, vean esto. La elasticidad de la demanda se divide y la elasticidad de la oferta, la operación es una multiplicación. ¿Está claro ahí? Sí, profe. Yo me refería al 0.50. ¿Era la división de qué? Es la diferencia. 0.50. Ya entendí. De 1, básicamente. Es la diferencia del precio. Ajá, ok, gracias. Está por el lado de la oferta, ¿verdad? Sí. Tal vez sí. el compañero quiere decir de... No, sí, ya entendí. Sí, es de la oferta. Sí. Es que pensé que había dividido algo ahí para sacar ese. No, ahí multipliqué los dos de arriba y los dos de abajo. Ah, sí. Gracias. Y los resultados salieron en el primero, o sea, este que está viendo aquí esto salió por diferencias, ¿ya? Y estos son enteros, precio y cantidad. Y luego, numerador con numerador y denominador con denominador, me da esta fracción, y aquí me dio este cociente, que es 6, que es también las cantidades ofrecidas. Eso está en el audio. Solo eso era lo que les quería terminar para que ustedes ya terminen la hoja de trabajo. ¿Preguntas ahí? Licenciado, una pregunta. Sí. Que, digamos, si algunos compañeros no entregan la hoja, ¿eso nos afecta a nosotros como grupo en puntos? Si no entregan... Sí. No, a mí me tienen que entregar al final una sola hoja. Bueno, digamos, si no unimos a los compañeros que no nos aportaron nada, no nos afectan nada. No, eso no les afecta. Muy bien, Lo que muchas deben gracias. de hacer es hacerles conciencia, ¿verdad? Sí. Está bien, muchas gracias. Eso es lo más importante. ¿Alguien más? Licenciado, una pregunta.
Todas las hojas que ha dejado y los trifoliares solo serán en un documento, ¿verdad? Sí, en un documento los voy a querer. Ahorita yo no lo he hecho realmente porque me imaginé que todavía iban a haber compañeros que se iban a agregar, ¿verdad? Entonces no hay que dejarlos tirados, al contrario, hay que ayudarlos. Bien, ¿estamos bien hasta ahí? Esta parte está aquí para que ya me pueda salir de esto porque me siento extraño, no miro. Sí, Lick, gracias. ¿Ya puedo salir? Sí, Lick, todo bien, ahí estamos. Licenciado, buenas noches, una pregunta. Sí. Fíjese que le comento que nosotros somos el grupo número 12 y habemos compañeros, algunos de la quinta oportunidad y unos de antes, pero no, como no nos pudimos organizar con tiempo, pues no nos asignaron tema de trifoliar, entonces supongo que podemos hacer el mapa conceptual de la unidad 1 y 2. Yo creo que el mapa conceptual ya se lo había yo dado a otro grupo, ¿verdad? Si no estoy mal. Del trabajo que habían hecho ustedes. No sé. Sí, creo que sí. Entonces, el mapa conceptual que pueden trabajar es el de la unidad que estamos viendo, la 3. Ah, ok. Anotado. Muchas gracias. Muy bien, joven. ¿Alguien más? Bueno, sigamos, pues, que hay mucho que hacer aquí. Vean. Sí, Marcelo. Disculpe por molestarlo tanto, pero es que yo también tenía problema con lo de los grupos, porque digamos, yo también soy el de quita oportunidad, y yo soy en el grupo metido de los de quita oportunidad, donde pues de lo del mapa conceptual, pero en sí no tengo grupo así como un grupo número 13 o 12, así no tengo grupo. Pregunté por el... Métase ahí con el grupo, trabaje con Javier, grupo 12. Sí, Marcelo, ahorita me podés pasar tu número y te agrego al... Escríbale ahí y le agrego. Sí, ahorita te lo paso por el chat de acá del beat. No quiero que nadie se me vaya a quedar ahí. Sí, muchas gracias. Vaya. Disculpe, licenciado, ¿quién más no cuenta con grupo, compañeros, para realizar las actividades? Que hable de una vez porque es un revoltijo eso después. Sí, es que si no, no nos vamos a poner. Imagínense que yo hubiera subido tarea. Yo soy bastante tolerante, ¿sabían? Soy muy paciente, pero tenemos que ponerle un gato. Y es que ya estamos trabajando las actividades y todavía me escriben compañeros de que no tienen grupo y tanto que les explico, les digo yo en las clases y no se unen. Ya vieron, si el licenciado Melgar fuera más duro, imagínense ustedes. Pero yo soy buena gente. No sé si ustedes saben que yo trabajo en posgrados, ¿verdad? ¿No lo sabían? No, Lick. No. Gracias. Ya lo saben, soy doctor en Derecho también. Soy economista y soy abogado. Por eso soy muy paciente, porque ya pasé y ya tengo recorrido, jóvenes. Ya al final del curso yo les voy a regalar unas revistas académicas que se han hecho con mis estudiantes de posgrados. Ya trabajé a nivel de maestría, ya trabajé a nivel de doctorado. O sea, yo estoy ahí, pues. ¡Qué pilas! La semana pasada tuve un examen cuando yo les decía que me conectaba. Ah, no, aquí pues yo creo que fue normal. Yo creo que fue con ustedes o con la otra sesión, pero a las 7 me desconectaba un ratito porque estaba examinando un privado. Ahí en posgrados. Yo créanme, disfruto más con ustedes que con ellos, porque con ellos es un poco más fuerte, ¿verdad? Como a ustedes se les está formando, ellos ya están formados. Ellos ya van por su maestría, ellos ya van por su doctorado, ellos ya es otra historia, ¿va? Se trabaja diferente. Pero aquí estoy, con una paciencia que ustedes no se imaginan, fíjense. A mí lo único que me gusta es que todos se mantengan en paz, porque el relajo no me gusta. Y por lo demás, caminamos tranquilos. Denos de su paciencia. Ah, está Pablo. Pablo, ayúdele ahí a los compañeros, ayúdeles. Lo que nos falta es la música de fondo. ¿Ah? Póngase ahí unas de Héroes del Silencio.
Ahora tengo hasta mi música de fondo, ya le escucharon cuál es, ¿verdad? Cuando yo ando un poco acelerado pongo eso para estar tranquilo. Vean. Para estar tranquilos es mejor otra medicina, hombre. Nada, eso quita tiempo, Pablo. Unas bucanas ahí, ay Dios. Nada, pues, conmigo alcohol cero. No hay tiempo. El alcohol es bueno para desinfectar la garganta. Es malo, Pablo, hay que estudiar. Estudie, Pablo, estudie, Pablo. Eso es lo que hay que hacer, prepararse. Porque puede ser que no. Sí, eso es lo primordial, ¿verdad? Estuve examinando en privados y dejé de hacerlo en licenciatura y me pasé mejor a posgrados, más tranquilo ahí. Sí, Alexander. Licenciado, buenas noches. Una preguntita. Sí. Dijiste que con la hoja que usted nos había dejado, hay algunos compañeros que prácticamente no hicieron lo de la hoja, solo prácticamente hicimos la mitad. 5 personas fue los que lo hicimos. No sé qué procedemos ahí, Lick, no sé. Dictará con su conciencia, y para mí que los deben de disciplinar porque están comenzando y deben de empezar a hacer las cosas bien. Miren pues, jóvenes, les voy a explicar cuál es el problema. Muchos y una gran mayoría van a cerrar en el tiempo que es. Entonces aprovechen toda su carrera y estudien. Tienen que formarse, tener disciplina, es esto. Esto es mucha disciplina. ¿Por qué? Porque yo no quisiera que ustedes cierren en 5 años y pasen otros 3, 4 años estudiando para sus privados, ¿verdad? ¿Verdad que no? No, sí, tiene razón. Esa no es la idea. Entonces hay que empezar a reprender un poquito. Yo les dejo eso a ustedes, yo en eso no. Si usted me dice esta persona no va porque no hizo nada, igual yo lo voy a respetar. Por eso son grupos y ustedes saben cómo se manejan, ¿verdad? Pero eso sí, si están agregando a las personas solo por agregarlas, les están haciendo daño. Ok, licenciado. Entonces, y eso no es bueno. Eso es bueno que le jalen las orejas o los siguientes trabajos, que los hagan ellos, ustedes supervisan o los dejan afuera de una vez. Eso puede ser otra alternativa. Ok. Entonces vamos a tomar nosotros las medidas. Gracias, licenciado, muy amable. Muy bien. Bueno, luego vamos a seguir nosotros con una parte. Nos toca trabajar la parte de lo que es la empresa, el equilibrio de empresa, la producción. Ya se ubicaron ahí en sus copias los insumos y lo que son recursos o factores de la producción. Bueno, entonces nosotros tenemos acá lo que es una empresa. Bueno, cuando hablamos nosotros en sentido de empresa, porque nos estamos siempre dentro del mercado, solo que ya vimos algunos, ya logramos graficar el punto de equilibrio, ya hablamos de productores, ya hablamos de oferentes, ya hablamos de demandantes, ya hablamos de consumidores. Bueno, ¿qué es lo que busca una empresa al final? Beneficios. ¿Qué es lo que busca una empresa al final? Utilidades. ¿Qué es lo que busca una empresa al final? Racionalizar costos e incrementar las utilidades para ser competitivos. Bueno, cuando hablamos nosotros de un equilibrio de empresa, realmente antes se decía que cuando los gastos son igual a los ingresos, pero vayamos un poquito más allá. Es maximizar beneficios. Eso es lo que busca el equilibrio. Entonces, estas empresas, su producción, la usan es cualquier uso. Lo que buscan básicamente es transformar un bien en uno diferente, o es agregar o producto terminado para poder llevarlo y consumirlo en el mercado. Pero la producción, ¿qué incluye? Incluye todo: la manufactura, el almacenamiento, ya lo vimos, el transporte, el embalaje, la venta, el pago de todos los servicios que intervienen en la realización de dichos bienes. Al final, les digo, lo que la empresa debe de buscar es racionalizar el gasto y maximizar el beneficio. Bien, de esta cuenta existen los famosos insumos o los recursos, o lo que se le llama los factores de la producción. Cuando nosotros estamos hablando de los factores de la producción, aquí estamos hablando del elemento humano. También estamos hablando de bienes de capital, bienes intermedios, la tierra. Entonces, inicialmente se conocían 3, como lo es el trabajo, la tierra y el capital. Y hay otro factor, el cuarto, que es la capacidad empresarial.
Y hay otro, que es el quinto, que se le conoce como recursos tecnológicos. Entonces, vamos a ver nosotros que los factores de la producción va a ser el trabajo, la tierra, el capital, la capacidad empresarial y los recursos tecnológicos. Cuando nosotros estamos hablando del trabajo, el recurso humano, bueno, esto ya sabemos qué es el recurso humano. Aquí ya sabemos qué es la actividad transformadora del hombre. Nosotros ya hablamos de trabajo directo, de trabajo indirecto. Nosotros hemos hablado que el trabajo sirve para transformar recursos de la naturaleza y convertirlos en bienes de consumo. Hay trabajadores que están directamente en la producción y hay otros que están de manera directa. Se recuerdan que allá se hablaba de trabajo al principio, de trabajo productivo y no productivo. Aquí ya estamos hablando nosotros de trabajo directo y trabajo indirecto. O sea, todos tienen diferentes tareas que van desde la producción hasta la supervisión, la administración y dirección de servicios. Bien, dentro de eso hay unos conceptos que yo les voy a hacer llegar en su hoja de trabajo. Tal vez lo más importante acá está lo que según la OIT tiene una división, la población en edad de trabajar, la APEA, que es la población económicamente activa. Para el caso guatemalteco se habla que son alrededor de 8 millones de personas que trabajan, que realmente ahí está donde producen, pero de esos apenas 6 millones pertenecen al sector informal y 2 millones están dentro del sector formal. La diferencia de hablar entre el sector formal e informal es que el sector formal tiene prestaciones, tiene protección social, tiene muchas cosas que el sector informal no lo tiene. El sector informal es todo aquello, es lo que, y ahora con estas crisis, con estas inflaciones que se dieron y la pandemia principalmente, el sector informal creció, pero creció bastante, ¿verdad? No se tiene un dato, se habla que son 17 millones de guatemaltecos, ahí van desde niños hasta ancianos, pero la PEA está aproximadamente en 8 millones. Entonces, eso es en cuanto al trabajo o recurso humano. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de los recursos naturales, o sea, estamos hablando de la tierra, a la tierra le vamos a agregar los recursos hidrológicos, como es el agua, la flora y la fauna. Ahí están las minas, los yacimientos, los hidrocarburos, ahí entra todo eso. Claro, el uso de esta tierra, pues en tiempo de la época feudal se hablaba la famosa renta de la tierra, que algo se paga por eso. Y ya vieron que en las minerías lo que se paga son regalías, ¿verdad? Pero esas regalías es por el uso y la explotación minera que se da dentro de este factor que es la tierra. Los cañeros, que son los que le alquilan a los dueños de las propiedades para siembra de caña. O sea, esa renta de la tierra siempre se sigue dando, ¿verdad? Siempre se sigue generando esas licencias para picar esa piedra con lo que es componente, con lo que hacen el cemento. Ahí ven ustedes cómo se van bajando esos cerros, ¿verdad? En fin, todo eso produce una renta. Todo eso produce cierta riqueza o materias necesarias para poder producir. Y por eso es que a la tierra también se le considera como un factor más de la producción, que es el número 2. Por otro lado, tenemos el capital o los recursos manufacturados. Bueno, cuando hablamos de capital, hay dos tipos de capitales, el físico y el financiero. El físico, pues, son todas aquellas herramientas, instrumentos, maquinarias, edificios y otras construcciones, todo lo que se necesita para poder producir. Y luego tenemos nosotros, además de las materias primas que se puedan generar, eso se refiere al capital físico. Y el financiero son todos aquellos recursos monetarios necesarios para comprar el capital físico. O sea que no puede haber capital físico, no pueden haber herramientas, no pueden haber materias primas, no puede haber infraestructura
que eso es el capital físico, si no se da la existencia del capital financiero. Eso se refiere básicamente al tercer factor de producción. Luego tenemos nosotros la capacidad empresarial. Bueno, la capacidad empresarial, esto es la parte administrativa, ¿verdad? Es quien dirige, es quien organiza, es quien da la representación de esta empresa, ¿verdad? Es el aparato jerárquico, como se le puede llamar. Por otro lado, esta capacidad empresarial, que es la que dirige y la que ordena, es el que debe de combinar los otros factores de la producción, como la tierra, el trabajo y el capital, a fin de producir un bien o servicio, dando los respectivos alineamientos o hacer los ajustes necesarios en sus procesos a los cuales ellos se dirigen, al entorno en el que ellos están. Lógicamente, la capacidad empresarial recibe retribución. En el caso de esto sería, pues, es el beneficio que ellos tienen, que puede ser un salario, puede ser una aportación, puede ser una acción, pueden ser inversionistas, pero la capacidad empresarial, sin eso no se puede ordenar lo otro. Y por último, pues tenemos los recursos tecnológicos, que esto no es otra cosa, el tipo de tecnología que se aplica en una empresa. La finalidad de esto, pues, es mejorar la productividad. La finalidad de eso es que la empresa sea más eficiente en su gasto y sea más eficiente para maximizar su ganancia, su beneficio o su utilidad. A eso se refiere el factor tecnológico. El tipo de instrumento, el tipo de maquinaria, no sé cómo ustedes le quieran llamar, que se aplica en el proceso productivo. ¿Alguna pregunta ahí? No, licenciado, todo bien. No, Lic. Y luego, pues, ya a partir de estos recursos, nosotros tenemos la función de producción. Esto básicamente va a depender de la cantidad empleada de insumos. Hay insumos fijos, hay insumos variables. El fijo, pues, es el que ya está programado, es aquel que no se puede cambiar en el corto plazo, es aquel que se mantiene y que hace que una meta se consiga. Una meta se consiga a través de insumos fijos necesarios para tener X cantidad de producción. Y por otro lado, pues están los insumos variables, que estos básicamente son complemento del primero, como por ejemplo energía eléctrica, algunas materias primas, mano de obra adicional que se pueda contratar, si hay que acelerar producción, si se necesita comprar más insumos. O sea, es esa variabilidad en el mercado que se puede dar. Normalmente, cuando los estándares de producción y de competencia se mantienen, pues casi no hay variación en los insumos variables, ¿verdad? Entonces, cuando hay algunas descompensaciones, algunas escaseces, entonces eso sí va a tender a que los insumos variables puedan cambiar, puedan ser diferentes en el corto plazo. O sea, son esas cosas extraordinarias que se dan, entonces a cambiar insumos variables y aumentarlos, ¿verdad? O sea, siempre vamos a trabajar sobre eso. Es lo que se llama cuando se trabajan con cuando hablan que se trabaja con tres capitales: el primero que da la vuelta, el segundo que soporta cuando viene de vuelta la utilidad del otro, y el tercero que está ahí para emergencias, ¿verdad? De ahí se desprende lo que son las economías de escala. Las economías de escala son aquellas que se dan, son economías de escalera, les llamo yo. ¿Por qué de escalera? Porque la producción cambia más rápido en proporción a los insumos de que se tengan. Entonces, normalmente las economías de escala es mucha producción y
con el objetivo de poder mejor vender más y ganar menos, que en el volumen está la ganancia. Entonces, es cuando hablen de economías de escala o rendimientos de escala, son esos. Hay 3 factores. Primero, que el cambio en la producción es más proporcional que en el cambio de los insumos. Entonces, lo que ahí se puede hacer es baja usted precio y lo que hace es va a vender más. O sea que el rendimiento va a ser mayor en cuanto posiblemente la ganancia, ya sumando todo, sea mayor, ¿verdad? Pero el trabajo es un poco más extensivo. Alguien dirá, pero se gasta más. No, eso solo es un ajuste de costo, ¿verdad? Por otro lado, a veces hay una misma proporción entre el cambio de insumos y el cambio de producción. Entonces aquí los rendimientos son constantes. ¿Por qué son constantes? Porque si sube una cosa, sube la otra. O sea que a eso se le llama constante. Cuando el insumo y la producción es exactamente igual. A eso se le llama constante. Y es creciente cuando la producción es mayor que los insumos. Ahí es creciente. Y cuando la producción es menor que el cambio en los insumos, entonces aquí los rendimientos son decrecientes. Y los rendimientos decrecientes yo se lo expliqué de una manera bien sencilla. Es cuando la ley de rendimientos decrecientes es que cuando es mucho lo que ustedes producen y saturan en el mercado, hay un momento en que ese tipo de producto se vuelve menos apetecible. O sea que eso a la larga lo que les va a afectar a ustedes es que tienen que producir menos porque ya sus costos ya comienzan. Es cuando tiene mucha relación con la utilidad marginal o la ley de rendimientos decrecientes, como se le conoce, que un bien a medida que satisface necesidad, ese bien tiende a perder valor. ¿Qué quiere decir esto? Que si el mercado lo inundan ustedes, o sea, su producción es mucha, va a haber un momento que su espacio geográfico o su nicho, su mercado, como le quieran llamar, que ustedes ya lo tienen definido, pero es demasiado lo que ustedes meten. Entonces, eso lo que va a hacer es que sus rendimientos van a ser negativos. O sea, si antes ganaban 10, posiblemente se mantengan con 8, van a bajar a 7, van a bajar a 5 y van a bajar a 4. ¿Por qué razón? Porque hay mucho producto en el mercado y eso tiende a que todo barate. Entonces el rendimiento tiene que ser decreciente, o sea, negativo. Y eso lo pueden ver ustedes con la moneda, que cuando hay mucho quetzal en circulación, queremos pensar en un ejemplo, queremos pensar en un ejemplo así, bien sencillo. Cuando el dinero, hay mucho quetzal en circulación, viene el Banco de Guatemala y lo retira. ¿Por qué razón lo retira? Porque si hay mucho dinero en existencia, eso es malo. Eso es malo porque eso lo que va a hacer es devaluar, internamente se deprecia y externamente se devalúa. Entonces tiene que ser una producción, tiene que ser una circulación manejable, ¿verdad? La idea es que el dinero no pierda su valor e igual si usted imprimir en exceso, tiene la misma consecuencia, que el dinero pierde valor. ¿Por qué? Porque hay mucho. ¿Se acuerdan ustedes? Hay épocas en que los bancos, y con esto de la pandemia, estuvieron unas tasas tan bajas porque viendo a quién le prestaban plata y nadie quería. Primero porque también piden muchos requisitos y no a cualquiera se le puede dar. Entonces, para los bancos también, para las instituciones que tienen que ver con eso, no les conviene tener mucho dinero ahorrado porque eso les representa pérdida porque ellos tienen que pagar tasas. Entonces, las tasas comienzan a variar. Miren ahorita el fenómeno que se está dando en Estados Unidos, creo que 3 bancos, ayer creo que quebró otro banco y Europa está igual, ¿verdad? Porque es mucho el desbalance monetario que se está dando, entonces la inflación es mucha y cuando hay mucha inflación el dinero pierde valor. Y cuando el dinero pierde valor y los bancos tienen demasiado dinero, ellos tienen demasiado dinero donde tienen que pagarle a sus cuentavientes su interés, y es un interés ya pactado, pues todo eso comienza a generarles pérdida, ¿verdad? Es una cuestión que no es de la noche a la mañana, que no, sino que lleva su
su tiempo, ¿verdad? Eso sería en cuanto a las economías de escala y la ley de los rendimientos decrecientes o ley de proporciones variables se llama. Cuando los insumos están en proporción a la producción, cuando la producción está por encima de los insumos y cuando la producción está por debajo de los insumos. Entonces ahí es donde se mide lo que es creciente, lo que es constante y lo que es decreciente. Ahora bien, vimos nosotros también algunos términos ahí, lo que es la macroeconomía. Pues la macroeconomía solo estudia el funcionamiento de la economía nacional, global. Entonces de ahí se desprende el sistema económico. Cuando hablamos del sistema económico estamos hablando nosotros de la integración de los sectores económicos del país. Aquí para nuestro caso son tres: la agricultura, la industria y el comercio. Y la conformación de las cuentas nacionales, o sea, eso es el Producto Interno Bruto, la demanda agregada, el agregado, o sea, todos los factores, todas las cuentas nacionales que se pueden incluir, que sirven para medir la economía de un país. Y también los flujos de bienes y servicios, y monetarios a la vez, porque si hay flujo de bienes y servicios es porque hay moneda en circulación. Entonces, todo eso se da en las relaciones existentes entre los agentes económicos. Bueno, cuando hablamos nosotros de agentes económicos, estamos hablando nosotros que primero estas personas aportan factores de producción. Ya saben ustedes cuáles son los factores de la producción. Ya saben qué es el trabajo, ya saben qué es la tierra, ya saben qué es el capital, ya saben qué es la capacidad empresarial y son los recursos tecnológicos. Entonces, estos aportan factores de la producción, generan y reciben bienes, servicios, ingresos y gastos en la economía. Entonces, los agentes económicos, repito, aportan factores de la producción, generan y reciben bienes y servicios, así como ingresos y gastos en economía. Básicamente son dos. Los agentes económicos son las familias y las empresas. Bueno, como familias, ¿qué aportan? Aportan factores de la producción a las empresas. Las contribuciones en capital y tierra constituyen una inversión. Asimismo, las familias reciben ingresos por sus aportes a la producción. Es decir, ustedes como familias, se dice familias porque son todos, trabajan. Entonces ustedes por trabajar reciben un salario. Ese salario se traduce en una ganancia, por un lado, si son productores, y puede ser también producto de una renta que si ustedes rentan a los cañeros o rentan para actividades mineras sus propiedades. Y estos ingresos que generan las familias, a su vez, se constituyen en gastos de consumo. Esto lo explicaba muy bien Keynes, el efecto multiplicador de la inversión. ¿Qué decía? Si hay inversión, hay producción. Si hay producción, hay trabajo. Si hay trabajo, hay salario. Si hay salario, hay consumo. Si hay consumo, hay impuesto. Y si hay impuesto, hay inversión. Y así sucesivamente. Es un círculo, ¿verdad? Se llama el efecto multiplicador de la inversión. Entonces ya sabemos que los agentes económicos que dan, ya sabemos que son dos, familias y empresas. Ya hablamos de las familias, qué es lo que hacen. Aportan capital y tierra, aportan trabajo, reciben ingresos, reciben salarios, tienen ganancias y tienen rentas de la tierra, dependiendo de dónde estén ubicados, ¿verdad? Y esto a su vez, pues son gastos de consumo, porque si ustedes trabajan, tienen salario, y si ustedes tienen salario, pues tienen la capacidad de poder consumir, y al poder de consumir, pues están aportando que vuelva todo a su origen y aportan impuestos al Estado. Bien. Las empresas, por su parte, contratan los factores de la producción, pagan salarios, pagan ganancias y rentas. ¿Qué hacen? Producen bienes y servicios que se venden en el mercado
Eso genera flujos monetarios, ¿verdad? Hacia ellas, que proviene de las familias, porque al final las familias se vuelven consumidoras, ¿sí? Estos flujos de los que habla, hay dos tipos de corrientes. Los primeros, que son los flujos de corriente real o flujos de bienes y servicios. Esta está representada de la siguiente manera. Y la otra, que va a ser la corriente nominal o monetaria o flujo monetario. Entonces, en estos círculos, en el sistema económico, existen dos tipos de corrientes o flujos. La primera, que es la corriente real o flujo de bienes y servicios, y la segunda, que es la corriente nominal o monetaria o flujo monetario. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Primero, la corriente real o flujo de bienes y servicios. Bueno, esto se genera en la utilización de los factores de la producción por las familias. Ya les dije que está la tierra, el trabajo, capital, capacidad empresarial y recursos tecnológicos. Aquí, ¿qué se hace con esto? Generar bienes y servicios dentro del seno de la producción. Estas empresas, así como la adquisición de bienes y servicios de las familias. O sea, ¿qué quiere decir esto? Aquí se generan bienes y servicios por parte de las empresas y las familias los adquieren y los consumen. Eso es la corriente real o flujo de bienes y servicios. Luego tenemos nosotros la corriente nominal o monetaria o flujo monetario, que es el pago a los factores de la producción por parte de las empresas hacia las familias y el pago por parte de las familias hacia las empresas. Por ejemplo, la tierra que recibe una renta, el trabajo que recibe, el trabajo recibe un salario, el capital que recibe, el capital recibe una utilidad, la capacidad empresarial que recibe, esa recibe un pago también, un beneficio se le llama. O sea, todo tiene un beneficio, a excepción de los recursos tecnológicos, que eso es otra historia, ¿verdad? Luego tenemos, les decía yo a ustedes que los sectores del sistema económico son tres. Está el sector primario, sector secundario y sector terciario. Bueno, cuando hablamos del sector primario, estamos hablando nosotros del agrícola. Son todas aquellas actividades agropastoriles, agrícolas, la caza, la pesca, o sea, donde la que tiene que ver o la que tiene relación con los recursos naturales. Esa es la actividad agrícola, todo lo que ustedes puedan imaginar. El sector secundario solo transforma. ¿Qué transforma? Lo que le da el sector primario, o sea, el sector agrícola. Aquí también entra lo que es la construcción, la producción de energía eléctrica, agua, gas, todo aquello que lleva transformación de carácter industrial y agroindustrial. Entonces, a eso se refiere el sector secundario. Y el sector terciario no es más que la prestación de servicios como las finanzas, el comercio, los transportes, almacenamiento, comunicaciones, educaciones, desviaciones, justicia, profesionales, o sea, todo eso, todo lo que está fuera del aparato productivo entra como sector terciario, que es donde se maneja todo eso. ¿Alguna pregunta? De todos modos, ya les va a llegar su hoja de trabajo sobre esto. Gracias, licenciado, por la hoja. Todo bien, Liz. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos nosotros luego lo que son las cuentas nacionales. Eso lo van a trabajar ustedes. Van a leer lo que son las cuentas nacionales, el valor bruto de la producción. Eso se los voy a hacer llegar yo, la hoja de trabajo, el Producto Interno Bruto,
el Producto Nacional Neto, el ingreso nacional. Tenemos formas de presentar el producto. No vayan a ver cifras, solo los conceptos que están ahí hasta llegar a... No se vayan a poner a ver cálculos tampoco, solo quiero ver definiciones hasta la última definición, que es el índice mensual de la actividad económica IMAE. Lo voy a explicar yo. Bueno, esto lo que mide es la actividad real de la economía, este índice, ¿sí? Se le llama índice económico, índice mensual de la actividad económica. Este solo mide la evolución de la actividad real de la economía de manera mensual y se ajusta a la metodología de cuentas nacionales trimestrales. O sea que el crecimiento económico tiene medición y el índice que lo mide mensual o trimestralmente es el IMAE, ¿sí? Igual, yo aquí solo quiero que ustedes vean lo que son definiciones y en la próxima clase entramos a ver. Pues yo les voy a mandar lo que son las políticas económicas. ¿Sí? Vamos a dejar entonces ahí la clase. Ustedes van a leer hasta correr de una vez y terminar, hasta que a lo que es las políticas de desarrollo. Y lo vamos a comentar en la clase del día miércoles, por favor. Yo les voy a hacer llegar la hoja de trabajo en un rato, pero quiero que tengan esa lectura. Y así el miércoles, Gracias, así el día miércoles salimos nosotros de la unidad 3 y ya vamos camino a la 4, pensando ya en el segundo parcial. Les deseo buena noche. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, Lick. Descanse. Feliz noche, Feliz noche, Lick. Lick. Feliz noche, Lick. Paren las gallos. Feliz noche. Bueno. Feliz noche, Lick.